Son las 8:41, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación con el diario de papel en la mano. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy buenos días. Yo también soy fan del papel. ¿Cierto? Sí, sí. Don Dino Pancani, bienvenido. Muchas gracias, y también soy fan del papel. No es lo más no de ese papel en particular, pero del papel. Sí, no de este diario en particular. Sí, es cierto. Teresa Valdés, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, mucho gusto estar aquí. También me sumo al amor por el papel. Sí, pues bueno, con los diarios, pero decíamos antes de empezar el panel, Tere, especialmente con los libros. O sea, esto de leer un libro en una pantalla a mí me parece... Sí, no es lo más amigable con los arbolitos, sí, igual, pero... Es verdad, pero bueno. Bueno, no es de papel y sustentabilidad que vamos a hablar esta mañana. El tema, no sé muy bien cómo presentarlo, ¿no? Caso Hermosilla, caso Vivanco, caso jueces de la Corte Suprema, ¿no? Audio ya no es, porque es WhatsApp también, caso WhatsApp, claro, caso audio, caso WhatsApp. Claro. Bueno, tiene un montón de aristas este caso y quería partir con lo más relevante, que es la decisión de la Corte Suprema de suspender a Ángela Vivanco. Ayer habíamos adelantado que era el escenario más probable, pero también abrir un cuaderno de remoción, una cuestión que ha ocurrido 2 veces, ¿no?, en la historia. Y que se adelanta incluso a la acción que van a presentar parlamentarios a la vuelta del 18, porque, bueno, como ocurre en Chile todo, lo dejamos a partir de septiembre para la vuelta del 18. El diputado Eric Aedo anunció la presentación de una acusación el 23 de septiembre, ese día lunes, y otros parlamentarios de otros partidos van a presentar por su lado, ¿no? Ya vamos a hablar del caso concreto de Chile Vamos en un ratito más, porque estuvieron medio dubitativos durante el día, pero al final de la jornada también plantearon que van a presentar también una acción. El caso de Ángela Vivanco, para concentrarnos en ella en primer lugar, ¿qué les parece los nuevos antecedentes? Hay una lista penal también, ¿no? Que es medio enredado de explicar. Yo sé que lo han hecho Pato también con Claudio más temprano, pero ¿cómo ven el caso particular de Ángela Vivanco? Lo comentábamos antes de salir al aire, este personaje tan peculiar, ¿no?, que se ha ido develando de alguna manera a través de estos audios, Dino, de estos WhatsApp, perdón. Creo que es probable que el personaje Ángela Vivanco sea comunicacionalmente un poco más atractivo, ¿no?, incluso por su trayectoria. Incluso uno puede preguntarse cómo no tenía el perfil para ser ministra de la Corte Suprema. Había sido cercana a Frafra, había militado en Renovación Nacional. En general, los jueces, o al menos han tratado de mantener públicamente, una militancia o una participación política con menos exposición pública, que no fue el caso de Ángela Vivanco, ¿no? Y que cuando uno va siguiendo su trayectoria puede adivinarla. Era una suerte de secreto de voces. Recordemos que cuando adelanta, a propósito del tema de las ISAPRES, ¿no?, colocándose absolutamente de parte de las ISAPRES, tensionando a toda la Corte Suprema, y en aquel periodo estaba de vocera, además, ¿no? Sí. Es decir, yo diría que eso es un personaje no tan particular, creo que es más escandaloso que otros y otras que se mueven de la misma manera, pero dejando menos huellas, ¿no? Pero creo que lo que deberíamos, o la alerta que debemos tener, y como sociedad que debiéramos tener, es que Ángela Vivanco es una parte muy pequeña de toda la podredumbre que va saliendo de ese teléfono, de las comunicaciones de Hermosilla, ¿no? Y creo que acá probablemente van a dejar caer a Hermosilla, ya nadie, no tiene amigos, van a dejar caer a Vivanco, incluso a Matus, pero acá lo interesante y lo importante es que está personas en las cuales desde lo privado y lo público se han dedicado a corromper el espacio público, como Andrés Chadwick, como Felipe Guard, en los cuales es ahí en donde yo creo que debiese centrarse nuestra atención, porque van a seguir y van a continuar degradando el Estado, ¿no? Es particular y es bien acusatoria la actitud que ha tenido Chile Vamos en torno a Andrés Chadwick,
en particular, ¿no? La defensa corporativa que ha tenido cuando él desborde hay suficiente evidencia para que hubiesen preferido alejarse de estos personajes, que no es la primera vez que hoy día están en el chat de Hermosilla, pero anteriormente han estado también vinculados a otros hechos de corrupción, y Andrés Chadwick en hechos más tan graves como eso, como por ejemplo el tema Catrillanca y demás, ¿no? Sí. Tere, bueno, lo que decía Monse es tan, voy a repetir su palabra, peculiar, ¿no? La personalidad de Ángela Vivanco, con toda la trayectoria que además complementaba a Dino, que ciertamente nos podríamos quedar mucho rato hablando de ella. Pero sí quería mencionar, en la línea de lo que escuchábamos recién, si no deberíamos también atender un eventual modus operandi, ¿no? Porque más allá de que en lo formal está la independencia de los poderes del Estado, parece ser que los incumbentes o los interesados ya le tienen tomada la mano al mecanismo, ¿no? Entonces se hace lobby para ser parte de la quina, y parece que casi simultáneamente se está haciendo lobby con los senadores, ¿no? Y luego bueno, una eventual devolución de favores. No tenemos cómo afirmar que lo de Ángela Vivanco sea extensible a otros integrantes de la Corte Suprema, ¿no? Pero al menos habría que mirar el tema del patrón, ¿no? ¿Qué podría decir a ese respecto? Yo pienso que lo de Ángela Vivanco es el síntoma de una crisis más severa en el Poder Judicial, o sea, de verdad muestra, digamos, se salió de madre, vamos a decir, pero muestra un modus operandi, como tú dices, y que yo pienso que es la crisis también es la crisis del Estado de Derecho, porque aquí aparecen los tres poderes involucrados, o sea, que hay una corrupción, digamos, de la separación de poderes, y muestra este famoso Estado oligárquico, digamos, este funcionamiento oligárquico de nuestra sociedad. A mí me parece que es dramático, me parece gravísimo, me parece lamentable que sea una mujer, porque tenemos otras estupendas, maravillosas ministras que hacen exactamente lo contrario, que han sido grandes persecutoras de la corrupción. Pero es un síntoma, y yo pienso que nos alerta y que nos obliga, digamos, a tomar medidas. Creo que se juega en este minuto con qué velocidad somos capaces de proponer reformas, que ya las farreamos. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, las propuestas de la Convención Constitucional eran evidentemente, yo personalmente fui por el observatorio a las audiencias públicas a hablar del Poder Judicial, a hablar precisamente de lo que era el besamanos, que en el caso de las mujeres suele ser un problema bastante más complicado, de cómo, digamos, se particularizan y se generan las condiciones para que quienes llegan a los distintos cargos de responsabilidad y tremenda responsabilidad de hacer justicia en este país, digamos, vayan pasando por un embudo selectivo, digamos, que conviene a ciertas redes o grupos de poder. Entonces, pienso que se juega en este minuto la velocidad con que seamos capaces de reaccionar. Me parece fundamental que la Corte Suprema haya actuado de inmediato. No sé si lo del poder de los parlamentarios, la acusación constitucional, no me parece, digamos, del mismo nivel, porque además el Senado tiene que hacer una reflexión. Si estos ministros son con 2/3, digamos, de la votación, uno tendría que entrar a mirar, bueno, cómo se generan esos 2/3, y en el caso de Ángela Vivanco no deja de haber sorpresas, porque ya aparecen por lo menos un par de senadores mencionados, ¿no es cierto?, en los chats de cómo se va consiguiendo eso. Entonces aquí hay este traspaso de un poder al otro poder y al otro poder para mantener, digamos, un grupo oligárquico mandando. Entonces, la urgencia es el cambio. Sí, ayer hablamos con Tomás Jordán, Felipe Illasna en Política en Vivo en la tarde, abogado constitucionalista, y él planteaba que había que separar las cosas en el caso de este reportaje de CIPER. Una cosa es todo el lobby que hizo ella, donde aparentemente estuvo involucrado Andrés Chadwick, eventualmente el ministro de Justicia de la época, y otros personeros del entonces gobierno, con lo que ocurrió cuando ella ya estaba en el cargo, ¿no?, de ministra de la Corte Suprema, esto de el tema de la sala, ¿no?, que sale de hecho como el titular del reportaje, de favorecer a determinados intereses, ¿no?, en ciertas causas judiciales.
Eso es una cosa, y también la mención que ella hace cuando habla de nuestro gobierno, ¿no? En relación al gobierno del presidente Piñera, porque eso contraviene el principio de imparcialidad, de separación de los poderes del Estado. Entonces él decía que hay que hacer una separación. Como comentario, Dino, no sé si quieres referirte a eso, y lo segundo, preguntarte también ¿qué se puede hacer para que esto no siga ocurriendo? Sabemos que en general el Poder Judicial es como una especie de, lo voy a decir, suena feo, pero como una especie de casta, ¿no? Media endogámica, y es difícil como poder entrarle ahí a hacer alguna modificación. Ayer el ministro de Justicia anunció que a mediados de octubre se va a presentar un proyecto de reforma para el nombramiento del Poder Judicial, ¿no? La pregunta es, ¿basta con eso? ¿Habría que hacer alguna otra modificación? ¿Qué más en tu consideración se podría hacer para que esto no siga ocurriendo? Porque tenemos el caso de Ángela Vivanco, que se descubrió, digamos, por una filtración de un audio, pero pueden haber otros casos más que no tenemos idea, ¿no? Así es. Yo creo que hay dos cosas que uno no debiera hacer, ¿no? Una es una generalización en torno a que todos los jueces son Ángela Vivanco. Pero tampoco uno debería hacer es pensar de que una gran mayoría de los jueces llegaron haciendo el mismo lobby o un lobby similar al de Ángela Vivanco. Por lo tanto, tal como la fiscal se quedó en entredicho porque le había mandado su currículum a Hermosilla. Sí, la fiscal Lorena Parra. Habría que ver cuántos de esos jueces también tienen esa dificultad, no con dolo, no estoy hablando ni de delito ni de falta, pero evidentemente que ahí hay una relación, son como las relaciones familiares, ¿no? Hay una relación que al menos a uno podría generarle suspicacia. Y desde eso es que creo que la Corte Suprema del Sistema Judicial por sí solo no debiese hacerse cargo de esta. Es necesario que el Ejecutivo esté mirando y ejerciendo los poderes o las posibilidades que tiene de intervención. A mí me parece que el Congreso también tiene que estarlo mirando, ¿no? No es posible que pensemos que es la Corte Suprema la que va a resolver la corrupción que tiene interna por sí sola, ¿no? Lo segundo es que creo que es importante también, y creo que acá es el gobierno el que puede hacer más, es poder, no sé si la palabra es neutralizar, ¿no? Pero allanar a la derecha chilena para que no bloquee los cambios necesarios que tienen que venir, ¿no? Lo que tenemos es, escuchaba en la mañana precisamente a Patricio cuando hablaba esta doble moral, ¿no? que tiene, por una parte en el caso Convenios, en el cual obligó a un ministro de Estado a tener que renunciar cuando no tenía nada que ver con el tema de convenios, y un gobierno en el cual actuó con mucha rapidez, ¿no? Actuó con mucha rapidez porque no solo se desligó de las personas en las cuales posiblemente estaban dentro de un proceso de corrupción, sino que además fue muy tajante en la posición que tenía en torno a hechos de corrupción. Y lo que tenemos hoy día es una derecha en la cual está hablando de presunción de inocencia. Y medios de comunicación en los cuales también están hablando de una presunción de inocencia. Yo entiendo que hay una presunción de inocencia mientras el sistema judicial no dicte un veredicto, ¿no? Pero eso pueden pasar 5 años. Pero la evidencia pública que hay es suficiente para decir cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada una de estas personas en las cuales ya son responsables de faltas y delitos. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de que sean todos los poderes y la ciudadanía la que esté alerta, porque si esto se resuelve como se resolvió SQM o como se resolvió el caso Penta, creo que es para que en 2 años más tengamos lo mismo, ¿no? Es decir, no vamos a haber aprendido nada y la élite va a volver a hacer el mismo enjuague para poder para poder continuar y sostener instituciones que, aunque algunos insistan, no funcionan. Sí.
Bueno, queremos conversar y dedicarle varios minutos al análisis de cómo está reaccionando el sistema político frente a esto, que era lo último, Teresa, que decía Dino, en particular el tema de cómo está reaccionando la derecha frente a esto, pero no solo la derecha, podemos hacer la mirada completa. Entonces, les propongo, para no tener que interrumpir lo que queremos desarrollar por varios minutos, que vayamos a un breve alto y a la vuelta entramos directo en estas materias. Son las 8:57, vamos y volvemos. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Continuamos en Radio Análisis en este martes 10 de septiembre del año 2024 con Montserrat Rolano y Dino Pancánica en el estudio, con Teresa Valdés también en el panel. Bueno, Tere, retomamos lo que estábamos conversando.
A ver, voy a hacer una introducción así súper resumida para darte la palabra y para que tú te explayes libremente. El sistema político reacciona con mucha fuerza desde el domingo. Yo diría que en general en el oficialismo hay una cierta convicción de una acusación constitucional contra la ministra Vivanco que la derecha parece no estar en condiciones de oponerse. Uno nunca sabe, pero está ahí el tema de la ministra Vivanco muy, muy complicado. Está revoloteando también la situación del ministro Jean-Pierre Matus, pero la reacción de ayer de Chile Vamos es... Podríamos estudiarlo, pero también hay que incluir a Sergio Muñoz en la lista de la acusación constitucional, lo cual, retomando algo que decía Monse en el primer bloque, es complicado porque este mecanismo, voy a ponerlo entre comillas, binominal de la elección de los ministros de la Corte, si bien se hace en nombre de un principio bien intencionado que es el del pluralismo, termina en este tipo de coyunturas transmitiendo este mensaje de mis ministros y los tuyos, ¿no? Y eso obviamente, citando nuevamente a Monse, va en contra de la separación de poderes o del espíritu que tiene que tener la independencia en el ejercicio del cargo de ministro de la Corte Suprema. Bueno, ¿cómo ves eso? Porque mientras la Corte Suprema está en sus propios órganos disciplinarios y procesos disciplinarios, obviamente hay una atención puesta en el Poder Legislativo y también en el Gobierno, que tiene algunos recursos a su disposición que por el momento ha decidido no usarlo. Yo pienso que es un momento súper delicado y que pienso que es verdad y que es necesario que el liderazgo de las transformaciones lo asuma el mismo Poder Judicial. Si uno piensa que hay que fortalecer el Poder Judicial, es muy importante lo que puede hacer el Poder Judicial desde dentro, que la Corte Suprema esté tomando decisiones con libro, ¿no es cierto?, con libreta ya inmediatamente, que va a tener que hacer varias más. Me parece que el liderazgo, digamos, de los cambios los tiene que asumir el Poder Judicial porque está en juego la confianza. Está en juego la confianza y es muy grave para el sistema político. Por supuesto que ya el Poder Ejecutivo dice, ¿no es cierto?, está la herramienta de que el presidente puede, pero pienso que lo más importante es lo que haga el Poder Judicial al interior de sí mismo y entiendo que existe una propuesta de reforma de la propia Corte Suprema, más lo que hubo en la convención, digamos, en 1 y 2 y el proyecto que se está preparando. Pienso que eso es lo primero y principal. Todos los demás es importante que manifiesten sus posiciones y su disposición a colaborar con este proceso de transformación. Pero el liderazgo tiene que estar dentro de la Corte Suprema por los canales institucionales. Y por supuesto que las acusaciones constitucionales son mecanismos institucionales también y es importante lo que se pueda decir desde ya, sobre todo para comprometer los ánimos y la disposición a la reforma, porque después el temor en este minuto es que esto quede en nada, ¿no es cierto?, que vengan los arreglines de aquí y de allá, y eso es lo que uno teme cuando la derecha dice, bueno, vamos a ir, pero vamos a poner a Sergio Muñoz este mecanismo del empate permanente que obviamente puede llevar, porque no nos ponemos de acuerdo, le echamos tierrita a esto y seguimos adelante porque esto nos hace daño. Entonces, en el sistema, digamos, en la parte del Parlamento y lo que ha sido la reacción de la derecha es tan obvio que está sin conducta, es tan obvio de que va a seguir siendo afectado, porque este es un pedacito, digamos, de las famosas grabaciones, donde no sabemos qué más viene. Entonces yo diría que la derecha está como gato de espalda, y que va a tratar de buscar mecanismos de empate. Sin embargo, es muy importante que se comprometa a la hora de las transformaciones, porque han sido un freno permanente, una barrera permanente. Y si uno mira, porque ya están los datos, digamos, de la misma ministra Vivanco respecto de la reforma que proponía la Convención Constitucional, o sea, toda la disposición de ella respecto de cambios en el Poder Judicial, ya lo estamos viendo entonces esta confabulación, digamos, esta trenza de la derecha en que Vivanco está mostrando, digamos, lo que no se debe mostrar, pero está haciéndolo patente. Entonces ahora es muy importante que la derecha en todos sus, tanto a nivel de dirección política como a nivel de sus parlamentarios, se comprometa con las transformaciones. Han sido una barrera permanente. Entonces esto va a obligar, digamos, a la derecha, a todos sus actores a comprometerse al cambio. Yo creo que el Ejecutivo va a tener que actuar muy institucionalmente, está siempre en cuestionamiento por esta cosa del empate, si va a favorecer a A, B o C, entonces tiene que mantenerse muy en el espacio, digamos,
digamos, de la independencia de los poderes, de su rol y de cómo se hace la dimensión más jurídica de todo este proceso. Hay que ser tremendamente respetuoso de eso. Eso es lo que yo pienso. Y que en este sentido yo saludo, las crisis siempre son positivas, las crisis son, claro, desastrosas en cuanto muestran todas las falencias. Estamos mirando toda la pudrición del sistema, pero son la oportunidad del cambio. Entonces yo, con mi estilo positivo habitual, pienso que aquí estamos arrancando a una posibilidad real de llevar a la práctica lo que venimos diciendo muchos y muchas de hace muchos años, y que estuvo presente en la Convención Constitucional con mucha fuerza, con propuesta de un Consejo un consejo, digamos, para la judicatura. Entonces pienso que ese es el balance. Y la derecha está como gato de espalda, yo creo que va a seguir como gato de espalda, por lo tanto es muy importante que se comprometa con los cambios. Sí, nosotros desde la posición en que estamos, Dino, Teresa, yo quizás puedo hablar por ti también, Pato, que es bien agotador esto de el constante empate, ¿no? Y esto lo hemos visto en varios casos, no solamente en este, pero en este se repite. Ayer hubo un punto de prensa de Chile Vamos, de los tres partidos, y ellos plantean una serie de cosas que quiero someter a su consideración. Primero, que Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, más que tener alguna situación reñida con la ética o con la legalidad, Luis Hermosilla, un fanfarrón, ¿no? Y que más que actos concretos era más que nada estar fanfarroneando, haciendo alarde de cierto poder o influencia que realmente no tenía, ¿no? Eso en un primer punto. Segundo, dicen que el tema de la presunción de inocencia, que no se ha señalado en otros casos, recordábamos el caso Convenios y podríamos mencionar varios otros más. Y también el tema como de las responsabilidades particulares, ¿no? Esto de que el caso que Hermosilla tiene que responder por sus actos y que esto no vincula necesariamente a un sector político. Se hace mención, ayer se hizo mención, creo que fue el presidente de RN, Rodrigo Galilea, a esto de que, bueno, también hubo menciones al ministro Elizalde, a Analía Uriarte, que fueron menciones, la verdad, no había nada comprometedor ahí. Y quizás también es una buena oportunidad para hacer una separación, ¿no?, entre las actividades de Luis Hermosilla como abogado, abogado penalista, donde defendió a un montón de clientes de distintos sectores políticos. Entre ellos estaba Miguel Crispi, que además era íntimo amigo, o es íntimo amigo de su hijo, ¿no? Y otra situación en lo que podría revestir carácter de delito, o situaciones que podrían estar reñidas con la ética, ¿no?, que es un requisito para la actividad política. El caso de Andrés Chadwick está ahí. Yo creo que sí hay nuevos antecedentes, porque una de las cosas que decía ayer Guillermo Ramírez, no hay nada nuevo, ¿no? Los chats donde aparece hablando Vivanco con Hermosilla, menciona en varias oportunidades a Andrés Chadwick, y creo que eso sí es un antecedente nuevo, ¿no? Segundo, está el caso de Felipe Ward. Ayer Rodolfo Carter, yo no sabía que Felipe Ward también prestaba asesoría en ese Cuando municipio dice también, de la Florida. te refieres a Francisco Rego. Me refería a Francisco Rego y también al fiscal Guerra, sí, ¿no?, claro. al ex fiscal Guerra. Sí. Está bueno el grupo. Y Andrea Molina en su minuto, ¿no? Sí, bueno, ahí toman la decisión de desvincularlo, porque lo que explican es que el alcalde le habría pedido explicaciones a Felipe Ward respecto de estas revelaciones y él no se las habría dado, ¿no? Está el silencio de Andrés Chadwick, ¿no?, que es uno de los involucrados y principales aludidos, que hasta el momento no ha dado ninguna explicación. Y quizás lo de Mario Desbordes yo lo separaría, porque él tenía un rol ahí de presidente de partido y haciendo como también un rol ahí de buscar apoyos para la nominación de Ángela Vivanco. Dino, ¿qué te parece esta defensa corporativa que hace en el Fondo Chile Vamos? Tú ya mencionabas esto hace algunos instantes. Pero el tono, porque ayer Tomás Duval decía acá en la radio que el silencio es muy complejo para Chile Vamos, porque evidentemente es el sector más afectado, ¿no?, más allá que se intente como repartir las culpas, pero ayer este silencio se rompió de alguna manera y se plantea una especie de defensa, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación? Yo creo que a ver, ¿de qué fanfarrón? Indudablemente que es un fanfarrón, ¿no?
como se refirió en la conversación, el audio en sí es de una fanfarronería tremenda, partiendo por las mentiras que dice en torno a sus responsabilidades dentro del Partido Comunista, etcétera. Es un fanfarrón, pero eso no quita que un fanfarrón puede cometer delitos también, ¿no? Es decir, no voy a entender yo que solamente un fanfarrón se queda en lo que dice. Y los chats lo que muestran es que hay acciones de por medio, ¿no? Cuando habla de Sebastián Piñera, se juntó con Sebastián Piñera y hubo una contratación, hubo una nominación, hubo un cambio en los acontecimientos tras la junta que tuvo o con los directores de la PDI, o con el Sebastián Piñera, o con Felipe Ward, o con Sichel. El tema de, disculpa Dina, el tema de la rebaja de los sueldos también quedó en su momento, y eso también se traduce en algo concreto, ¿no? De hecho, sale en el mismo reportaje, un día después se retira la indicación sobre la rebaja de los sueldos. Es decir, además de un adulador servil, ¿no? Resolviéndole un problema comunitario, como es pidiéndole que vaya a la PDI al barrio donde tenía su empresa uno de los involucrados, porque estaba lleno de prostitutas y de narcotraficantes, a ojos de él. Entonces, yo diría que la diferencia es que no es solo un fanfarrón, sino que es alguien que operaba y que había un cambio en los acontecimientos a partir de su operación, y eso involucraba a personajes como Sebastián Piñera, como Chadwick, como los directores de la PDI, etcétera. Y yo creo que la salida, si bien en términos, yo tiendo a compartir con Teresa de que debiese ser la Corte Suprema la que liderara todo este proceso, ¿no? Es como también yo compartiría que debiese ser Carabineros los que lideraran su reforma. 2 años y medio, llevamos 3 años casi, y no pasa nada cuando yo dejo y le entrego a una institución cuestionada la capacidad de liderar. Permítame solamente hacer vi el documental hace poco de Mon Laferte en Netflix. Ella acusa abuso y acoso al interior del equipo. La prensa va donde este equipo del programa rojo, y lo que dice el equipo dice: nunca supimos, no pensamos que era tan terrible, algo escuchamos. No es posible, ¿no?, que los jueces y la Corte Suprema nos diga hoy día que en realidad nunca supo que el movimiento, no específicamente lo que hizo esta señora Vivanco, ¿no?, pero que el clima, que la cultura organizacional tenía esas bases de corrupción. Desde eso que creo que hay un ideal, es que sean ellos mismos los que puedan liderarlo, pero hay una necesidad, es que es el país desde sus diferentes instituciones la que esté mirando lo que está haciendo la Corte Suprema. Y si cumple, y si no es capaz de cumplir, entonces lo que tienen que hacer es otros poderes del Estado, son los que tienen que obligarla a hacer ese cumplimiento, ¿no? Sí. Bueno, Teresa, ¿algo que agregar sobre el punto, sino para pasar al siguiente? Sí. Sí, yo pienso que esto de calificar de fanfarrón y andar poniendo adjetivos a las personas, digamos, no ayuda mucho, porque lo más impresionante en Hermosilla es su eficacia, digamos, en lograr los propósitos que claramente tiene, en un lado y en otro, es muy eficaz. Entonces, cuando se recurre a él es por su eficacia, y esa es la red de poder que él mismo ha ido generando, obviamente que con alianzas, digamos, para allá y para acá. Pero lo más importante es eso, lo grave es su eficacia, y por eso es reconocido, y por eso se acude a él y se le pide ayuda y se le manda el currículum. Entonces es un ícono de un centro de poder muy impresionante. Va a dar para muchas investigaciones, se podrán escribir libros, hacer películas al respecto, pero lo fuerte de él es su eficacia. Entonces, obviamente que ha sido un seductor, uno puede poner una cantidad de calificativos, pero no son los calificativos lo importante, salvo su eficacia. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, digamos, o sea, cómo se mete en el sistema un personaje de esta naturaleza capaz de manejar todas estas redes. Sí, pues bueno, no podemos no hacer mención a que estamos en la víspera del 11 de septiembre, probablemente la fecha más relevante a tiempo presente de nuestra historia, genera muchas reacciones de distinto tipo.
Y bueno, el año pasado decíamos esto es como una obviedad, pero lo digo solo introductoriamente, ningún 11 de septiembre es igual a otro y siempre hay relecturas sobre lo que fue ese momento y sus consecuencias en el tiempo presente. Me atrevería a señalar dos cosas como introducción para preguntarles cómo lo ven, en lo que tiene que ver con el oficialismo y en particular con el gobierno. Un distanciamiento que fue todo lo contrario que se quería conseguir con las agrupaciones de derechos humanos a propósito del plan de búsqueda. De hecho, Gaby Rivera en el acto del Plan Nacional de Búsqueda ahí fue muy crítica del gobierno y está ese tema ahí dando vueltas. Pero creo que hay algo todavía más preocupante, que es que las expresiones de negacionismo que vimos incipientemente el año pasado tienden a consolidarse, ¿no? E incluso cuando se le ha señalado directamente, por ejemplo, a algunos parlamentarios de la derecha, que si se va a pontificar sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela habría que partir por condenar lo que ocurrió acá, no lo hacen, digamos. Y bueno, lo hablábamos ayer también con Montserrat, esto es muy hipotético, es para que lo conversemos, nomás como que hubiera un reflorecimiento, una revalorización de Pinochet, ¿no? De un sector de la sociedad. Bueno, ¿cómo llegamos a este 11? Por donde quieran, evidentemente, pues hay tantos acercamientos a este tema que es imposible sintetizar. Dino. Yo creo que llegamos no muy distinto a otros 11 en el sentido de que hay una o se estanca o se profundiza esta baja valoración a la democracia, ¿no? Y la baja valoración a la democracia conlleva también con la relativización de las violaciones a los derechos humanos. Ni siquiera estoy hablando del modelo cultural, económico, social que impuso la dictadura. Estoy hablando de las violaciones a los derechos humanos, en donde pasa a haber una suerte de relativización, ¿no? Creo que desde el gobierno el Plan Nacional de Búsqueda, lamentablemente ha estado en entredicho algunas acciones en torno a estas asignaciones de manera directa, ¿no? Y digo porque son temas en los cuales uno quisiera que jamás hubiese alguna dificultad, ¿no? Precisamente porque lo que estás trabajando ahí son con familiares de víctimas, con organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, que creo que son, y esto lo digo con mucha convicción, son la reserva moral que puede tener Chile y que ha tenido Chile durante 50 años, sobre todo en la lucha por los derechos humanos. Y creo que hasta ahora no hay claridad si el Plan Nacional de Búsqueda va a colaborar en que avancemos en más verdad y más justicia, o si solamente va a ser, lo que no es poco, pero es menos de lo prometido, va a ser una reparación simbólica de los violadores, de las personas que fueron asesinadas y violentadas durante el periodo de la dictadura, ¿no? Nos gustaría que fuese más verdad y más justicia, porque creo que esa es la reparación final. Y por último, que creo que si uno se fija en los medios de comunicación, este 11 prácticamente no ha aparecido. Aparece la marcha de ayer, pero no aparece la marcha ni los contenidos de la marcha, ¿no? Apareció la agresión de una persona que supuestamente se había calificado como antimarcha, y aparece el asesinato de una persona más. No hay, TVN ha hecho algunas cosas, pero no es suficiente. Y nos hubiese gustado, a mí en particular, saber qué hace, por ejemplo, el Ministerio de Educación en las escuelas, ¿no? Los medios de comunicación son una parte, las escuelas y las estructuras del Estado son otras, ¿no? Aparentemente este año no ocurrió nada de eso. Sí, ahí Teresa, bueno, el tema del contraste entre este 11 y el anterior, sabemos que son los 50 años, evidentemente hay un énfasis mucho mayor, pero efectivamente yo comparto la apreciación de Dino, que este 11 ha estado totalmente desdibujado del mapa, ¿no?
no sabemos muy bien qué es lo que está preparando el gobierno tampoco, lo que se ha hablado, los medios de comunicación tiene más relación con las medidas en términos de seguridad, ¿no? Para los actos conmemorativos que ocurren y evidentemente las situaciones delictuales que también aparecen en esos días. Pero el hecho mismo de la conmemoración no ha aparecido mucho y a mí me genera cierta preocupación porque si uno ve las redes sociales, donde se informan muchos jóvenes, ¿no? Pareciera que el tema se va de alguna manera, no quiero ser dramática con esto, pero olvidando, ¿no? Y ahí uno se pregunta cuáles son los esfuerzos que hace el Estado para que eso no ocurra, ¿no? Para mantener viva la memoria, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves esa situación, Teresa, a la luz de lo que estamos observando ahora, ¿no? De que hay otras prioridades. Estamos hablando, bueno, hablamos una hora prácticamente del caso Vivanco, si no la agenda se la come mucho la seguridad y la delincuencia, pero temas como estos generalmente no tienen mucho espacio en el debate público. Es complejo porque efectivamente la agenda nos ha tenido, digamos, inundados, digamos, de temas muy relevantes, sobre todo este tema del Poder Judicial, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la búsqueda, que tiene que ver con cómo se ha ido, digamos, avanzando en verdad y justicia en materia, en los casos de violaciones de los derechos humanos. A mí me parece que lo del Plan Nacional de Búsqueda, atendiendo a todas las críticas y observaciones de las agrupaciones, pienso que de verdad es lo más serio que se ha hecho desde el punto de vista, digamos, del Estado respecto de asumir la responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos humanos. Yo pienso que aquí hay una situación extremadamente dolorosa, porque para las organizaciones y los familiares todo es poco y todo es insuficiente y los recursos son insuficientes y el debate interno de qué se hace primero, qué se hace después, si existen los jueces con dedicación exclusiva, si se puede avanzar en la búsqueda, hay una urgencia y unas expectativas que no sé si es posible satisfacerlas como se quisiera. Entonces, mi sentimiento está al lado, obviamente, de las agrupaciones y de las expresiones, digamos, de frustración en el sentido de que no está haciendo todo lo rápido. Hay un desafío que lo ha dicho también el ministro de Justicia, de cuánto se puede informar y cuán rápido se informa a las agrupaciones, porque todo este tema de la licitación sin licitación, la entrega, no es exactamente como se ha señalado, pero ha habido faltas de información y eso es muy doloroso. O sea, uno dice, habría que cautelar más que nada, la información está ahí, el Consejo en el plan de búsqueda se ha ampliado, efectivamente participan y al interior de las agrupaciones no todas tienen la misma percepción, o sea, hay una valoración enorme cuando ayer van al registro civil. O sea, el trabajo es de joyería, el llegar a saber también de los restos, los que están en las cajas. Cada una de esas acciones toma tiempo, toma recursos, son cuestiones que se mandan al extranjero. O sea, entonces esta sensación de la urgencia y de la absolutamente razonable, por supuesto legítima, digamos, expectativa y urgencia de los familiares, porque se van desapareciendo las circunstancias, van muriendo los testigos, se va haciendo más difícil. Pero yo diría que no ha habido ningún gobierno que tenga tanta decisión, digamos. La tuvo Elwin, la tuvo Frey, la han tenido, digamos, cada uno con sus distintos momentos. Pero este es el más complejo, más completo, digamos. Si uno se mete a la página del Plan Nacional de Búsqueda y ve todos los ámbitos que se está viendo, me parece, digamos, que ahí hay algo que va a ir dando frutos, digamos, no como uno quisiera de rápido y siempre con tensiones. Por otro lado, pienso que la sociedad es la que tiene que hacerse cargo y plantear, digamos, las actividades. Yo estoy involucrada aquí en mi territorio en la conmemoración, o sea, pienso que están pasando muchas cosas, que la agenda está tapada, pero lo interesante es cuando desde la propia sociedad se va haciendo, digamos, los recuerdos, los homenajes y todo, porque queremos precisamente que esté en la sociedad y que el Estado cumple un rol
pero que si no está en la sociedad, y ese es el desafío, cómo se multiplica, ¿verdad? Uno dice en el ámbito de la educación, en otros ámbitos, cómo se va haciendo. Pero yo diría que hay que estar atento porque desde la sociedad, desde las organizaciones, hay muchas actividades que se están realizando, digamos, de ahora. Y uno ve el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos está con una agenda revuelta. Yo ya estuve en la presentación de un libro la semana pasada sobre exilio, digamos, donde son cosas nuevas. En la sociedad están pasando cosas que no necesariamente se reflejan ni en los medios de comunicación, ni son, digamos, lo que va a llenar la agenda. Sí, el año pasado se vio con mucha claridad, no sé si ustedes se acuerdan que más o menos a la altura de junio, por ahí había hartas críticas al gobierno por la lentitud con la que se estaban organizando las actividades. A principios de año, no sé si se acuerdan que se habló de un gran acto donde se estaban invitando a los grandes líderes mundiales. Después se redujo, igual vinieron algunos, vino López Obrador, Petro, otros. Pero en todas las circunstancias que rodearon finalmente la salida de Patricio Fernández había esta percepción de que el gobierno estaba atrasado, ¿no? Y ahí hubo una reacción bien vigorosa de las organizaciones de la sociedad civil. Ni siquiera solamente de organizaciones vinculadas directamente con el tema. Por ejemplo, Tere, tú que perteneces al mundo feminista, esa velatón autoorganizada de la víspera del 11 del año pasado fue una expresión muy poderosa y además visualmente muy potente, ¿no? de un compromiso con la memoria. Tiendo a pensar, estamos cerrando, Dino, que esta autoorganización de la comunidad no es excluyente de las tareas que le corresponden al Estado que conversábamos también. Yo comparto absolutamente de la sociedad qué decir, ¿no? Qué decir, y por eso el reconocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Han estado a la altura cada uno de los 11 y han estado trabajando desde la romería, la tradicional romería, a las actividades que organizan, que nos convocan y que logran irradiar al resto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, pero efectivamente no es excluyente de lo que necesitamos, sobre todo para la formación de las nuevas generaciones, lo que necesitamos también que el Estado tenga una mayor decisión en intervenir en torno al tema de la dictadura, ¿no? Sí, vamos a estar muy pendientes de todas las actividades, la previa, ¿no? Y también mañana, 11 de septiembre. Teresa Valdés, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias a ustedes por compartir aquí, seguir soñando un poco. Y Dino Pancani, muchas gracias, que tengas un estupendo martes. Muchas gracias. Yo puedo decir solo una felicitación porque ganó el premio comunal de la Municipalidad de Santiago en poesía, un gran poeta que me imagino que Teresa también lo conoce, Camilo Brodsky. Mandarle un abrazo por el reconocimiento que tuvo al libro Piensa y Repite. El concejal Camilo Brodsky, ¿no? Oye, yo fui jurado del premio Municipalidad de Santiago, sí, pero no en la categoría poesía, en categoría periodística, sí. En fin, vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis.